¿Alguna vez has sentido la extraña sensación de que orar no hace ninguna diferencia? Necesito ser sincero. Aunque fui cristiano prácticamente toda mi vida, solo recientemente comencé a sentir un verdadero deseo de orar intensamente. Durante mucho tiempo viví sin entender el verdadero poder de la oración. Yo creía que lo que determinaba el rumbo de los acontecimientos eran nuestras decisiones. La idea del libre albedrío estaba en el centro de mi visión del mundo, y eso debilitó mi vida de oración. Oraba poco por conversiones, porque creía que esa decisión era individual, algo que dependía solo de la persona. Mi oración no tendría poder para convencer a nadie, como mucho mis palabras. Oraba poco por la liberación de mis pecados, porque pensaba que para abandonarlos bastaba con tener fuerza de voluntad. Y en general, oraba poco por cualquier cosa, porque en el fondo pensaba que Dios no iba a estar interfiriendo en el mundo, ya que Él mismo nos dio el libre albedrío. Más tarde, cuando entré en un seminario calvinista, mi visión cambió radicalmente. Pasé a creer en la soberanía absoluta de Dios, que gobierna todo y a todos. Pero entonces surgió otro problema. Si Dios ya tiene todo determinado, ¿por qué voy a orar? Mi mente decía, no hace ninguna diferencia. Al fin y al cabo, quien está predestinado desde la eternidad será salvo independientemente de mis oraciones. Dios es soberano, y todo lo malo que va a suceder o dejar de suceder en mi vida ya está determinado por su plan, y yo solo tengo que aceptarlo. Y, de nuevo, seguí alejándome de la oración. Tal vez te identifiques con lo que me pasó. Si te inclinas demasiado hacia un lado, solo el libre albedrío, o hacia el otro, solo la soberanía absoluta. La vida de oración puede volverse igualmente un ritual vacío, frío, sin vida. Como pastor, ya aconsejé a muchas personas que se sienten culpables por no tener motivación para orar. En nuestras conversaciones, percibo rápidamente que una de las mayores razones para eso es la falta de fe en que la oración realmente haga diferencia en sus problemas. El resultado, la oración se vuelve seca, sin vida, hecha solo por hábito. Muchas veces también se vuelve repetitiva. Repetimos las mismas palabras como un disco rayado sin reflexionar en lo que decimos. Y, por último, la oración pasa a ser vista como una obligación cansada, vivida como una tarea aburrida en lugar de un privilegio. Debido a este problema que yo y muchos cristianos ya enfrentamos, en los próximos minutos voy a mostrarte, a la luz de la palabra de Dios, que la oración sí es extremadamente importante y puede mucho en sus efectos. Por eso, quédate conmigo hasta el final de este video para que tu manera de ver la importancia de la oración nunca más sea la misma. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera ni su compañero. Fíjate, Moisés no hablaba para Dios, él hablaba con Dios. Era una conversación real, abierta, llena de sinceridad. En determinado momento, él desahoga sobre el peso de liderar a Israel, y Dios responde prometiendo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, Moisés va más allá y dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Mira, no es una conversación fría, distante, es amistad, es cercanía. Hay un intercambio de ideas. Y aún está aquel momento impactante en el episodio del becerro de oro. El pueblo hace un ídolo y Dios anuncia que va a destruir a Israel y comenzar todo de nuevo a partir de Moisés. Imagínate eso, él podría convertirse en el nuevo Abraham. Pero en vez de aceptar, Moisés intercede. Él le recuerda a Dios su carácter, sus promesas, y llega a decir, ¿por qué, oh Jehová, se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y entonces leemos algo impresionante, Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Aquí es importante explicar que la Biblia no está diciendo que Dios es inestable. Lo que el texto está mostrando es que Él decidió relacionarse, escuchar, dar espacio a la intercesión. Él quiso involucrar a Moisés en lo que estaba sucediendo. La destrucción que iba a suceder por causa de la intercesión de Moisés no sucedió. Otro episodio parecido ocurre con Abraham intercediendo por Sodoma. Dios revela que va a destruir la ciudad por causa de su maldad. Pero Abraham, lleno de valor, comienza una especie de negociación. Él pregunta, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por los 50 justos que estuvieren dentro de él? Y Dios responde, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Abraham no se detiene ahí, va reduciendo el número, 45, 40, 30, 20,
hasta llegar a 10, y cada vez Dios confirma: no la destruiré por amor de los 10. Esa escena es poderosa porque muestra que Dios se abre al diálogo. Él no reprende a Abraham por atreverse, sino que lo involucra en su plan. Una vez más vemos que la oración no es un monólogo vacío, es el Creador permitiendo que un ser humano participe en su obrar en el mundo. Esos dos ejemplos, aunque muy interesantes, levantan dos cuestionamientos en nuestra mente. Primero, Dios no conversa con nosotros de esa forma hoy. En muchos momentos la oración parece más bien hablar solo. Segundo, no estamos al mismo nivel de esos superhombres de Dios en la Biblia. Todo eso es verdad, pero es importante decir que, por más que ya no tengamos esa posibilidad de conversar con Dios como quien habla con un amigo, aún así tenemos el increíble privilegio de percibir que Él nos responde por medio de su providencia. Él organiza los eventos todo el tiempo en la creación para que su voluntad se cumpla. Y más aún, en Cristo recibimos algo todavía mayor. Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea, no necesitamos ser gigantes espirituales para hablar con Dios. Cualquier cristiano, sostenido por la fe, puede acercarse a Él con libertad, abrir el corazón y tener la certeza de que está siendo escuchado. Y es aquí donde todo cambia. A partir de los ejemplos de Moisés y Abraham y de varios otros hombres de la Biblia, percibimos que la oración no es apretar botones de una máquina divina esperando respuestas automáticas. La oración es una conversación real con el Dios vivo. A veces Él dice sí, a veces no, a veces espera, pero siempre responde como un amigo que está presente. Lamentablemente, muchas veces intentamos transformar nuestra interacción con Dios en una fórmula para obtener de Él la vida que queremos. Buscamos tener una buena vida moral, sumamos eso a hacer cosas en la iglesia, orar, leer la Biblia y evitar el pecado. Concluimos que haciendo todo eso perfectamente conseguiremos la bendición de Dios. Pero Dios no es una fórmula ni una especie de fuerza energética impersonal. Él es un ser relacional. Dios desea conocer y ser conocido. Él piensa, siente, se alegra, se entristece, ama, se indigna contra el pecado y se compadece de nuestra debilidad. En su oración sacerdotal, Jesús dice al Padre: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, el deseo de Cristo no era solo que tuviéramos reglas o prácticas religiosas para recibir peticiones, sino que experimentáramos el amor del Padre. Eso muestra que la vida cristiana no es descifrar una ecuación espiritual para obtener bendiciones, sino sumergirse en una relación donde el amor de Dios es real, presente y transformador. ¿Y sabes qué significa todo eso? Que nuestras oraciones sí pueden cambiar las cosas, no porque Dios no sepa qué hacer, sino porque Él decidió relacionarse con nosotros. Él eligió actuar a través de las oraciones de su pueblo. Santiago 5:16 lo resume bien. La oración eficaz del justo puede mucho. Oración eficaz no es recitar palabras memorizadas ni cumplir una obligación, porque Dios ya decidió todo. Cuando oras, algo puede cambiar, algo que iba a suceder puede dejar de suceder, algo que no iba a suceder puede comenzar a suceder. Todo porque te pusiste delante de un Dios vivo que oye, responde y actúa. En Hebreos 4:16 leemos: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese versículo es una clave para entender la oración. No dice acerquémonos con miedo, ni acerquémonos solo cuando seamos perfectos, confiadamente. Eso es revolucionario. En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, y aún así, solo una vez al año, después de muchos rituales. Pero ahora, por causa de Cristo, cada cristiano puede acercarse al trono de la gracia en cualquier momento, en cualquier lugar. Lo que antes era privilegio de un solo hombre, ahora es una invitación para todos nosotros. Y mira lo que encontramos en ese trono. No es condenación, no es desprecio, sino misericordia y gracia. Es decir, cuando oramos, no estamos delante de un juez severo esperando nuestra falla, sino delante de un Padre amoroso dispuesto en ayudarnos. Y más aún, el texto promete socorro oportuno. Eso significa que Dios no responde atrasado ni fuera de tiempo. Él responde en el momento justo, en el instante exacto en que lo necesitamos. Puede que no sea cuando esperamos, pero siempre es cuando lo necesitamos. La oración abre espacio para ese auxilio divino que viene en la medida perfecta. Por eso, quiero desafiarte: no ores más como quien cumple una obligación. Ora como quien conversa con un Padre presente, como quien habla con un amigo que se interesa, como quien participa de algo real.
A partir de hoy, cada vez que dobles tus rodillas o simplemente susurres un Señor, ayúdame, acuérdate de esto. No estás hablando con las paredes, estás hablando con el Dios vivo, y Él está escuchando. Y si Él oye, entonces orar hace toda la diferencia. Ahora, si quieres profundizar en tu estudio bíblico, echa un vistazo a mi recurso exclusivo, mapas mentales de todos los libros de la Biblia, diseñados para hacer tu aprendizaje más fácil y efectivo. También recibirás materiales extra para llevar tu jornada bíblica al siguiente nivel, no te lo pierdas. Haz clic en el enlace en la descripción para obtener acceso inmediato. Aprovecha para ver también el video que está apareciendo en tu pantalla. Hasta la próxima.